El otro día veíamos el diseño, digamos, experimental por excelencia, que es el ensayo clínico. También hablamos brevemente del ensayo en la comunidad, pero hoy empezaré a entrar en el otro gran tipo de estudios, que son los observacionales sin asignación controlada. Vimos el otro día también el metaanálisis dentro de esta clasificación, pero hoy entraré en los dos grandes diseños observacionales que utilizamos en la práctica clínica o en la investigación biomédica, ¿no? Que es el estudio de cohorte y el estudio de casos y controles. Entonces, para esto me gustaría pues que tuviéramos presente una terminología común. Siempre voy a estar hablando de exposición o factor. Ya llevo haciéndolo 2 clases, por lo tanto estás familiarizado con esto. Y cuando hablo de exposición o factor, estoy hablando de cualquier agente que creemos relacionado con la aparición de un determinado acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, tabaco, dieta, asbesto, algún tratamiento, colesterol, consumo de vino, lo que sea, ¿no? Y luego hablo también siempre de acontecimientos, que es el fenómeno que se cree que es consecuencia de una exposición o factor. Recordad el criterio que usamos siempre de intentar establecer relaciones causales entre un factor y un acontecimiento, ¿no? Y este tipo de acontecimiento pues puede ser cualquier cosa. Una aparición de una enfermedad, curación de una enfermedad, prevención de una enfermedad, muerte, lo que queráis, cualquier cosa que sea medible. Entonces, vimos que el diseño del ensayo clínico se parecía muchísimo a esto que estáis viendo aquí, ¿no? Empezamos con un grupo de personas que estarán o no expuestas a un factor, las seguimos en el tiempo a la espera de que algunos desarrollen un acontecimiento y otros no. Entonces, el inicio del estudio está en un momento determinado, pasa el tiempo y hacemos una evaluación en un momento dado, que generalmente es el actual y es el contemporáneo, ¿no? En este caso, la exposición puede ser nociva o puede ser beneficiosa. Si es nociva, nuestra expectativa es que los que están expuestos a esto que es nocivo tengan más acontecimientos que los que no están expuestos a esto que es nocivo, ¿no? A esta exposición nociva, ¿vale? Este es el concepto. Y por lo tanto, yo creo que una primera noción con la que tenéis que quedaros es que el estudio de cohorte es lo que más se parece a un ensayo clínico, pero sin una asignación controlada a la exposición. Esto se puede ver de otra manera, ¿no? El estudio de cohorte en una población determinada, este es un tipo particular, ¿no? Incluiría un subconjunto de personas que todavía no han desarrollado la enfermedad, gente que no tiene la enfermedad. Analizaríamos quién está expuesto y quién no está expuesto al factor que nos interesa y luego veríamos en cada uno de los dos grupos quién desarrolla la enfermedad y quién no la desarrolla. Esto es la otra manera de hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de una población. Normalmente en clínica esto no es tan frecuente, ¿no? Esto es más una aproximación de epidemiología, pero vosotros lo podéis aplicar a cualquier cosa, ¿no? Podéis coger, no sé, pacientes que han estado ingresados, yo que sé, en la UCI y intentáis ver quiénes han evolucionado bien y quiénes no han evolucionado bien, y ahí intentáis buscar factores que se relacionan con ir bien o con ir mal, ¿no? A la alta de la UCI, y vuestra cohorte sería toda la población ingresada, ¿no? O sea, el término población es un término relativamente ambiguo y que se puede aplicar pues, a poblaciones específicas. Creo que hay alguien que quiere entrar. Sí. Ahora está Sergio. Vale. Sergio, Patricia, hemos empezado ya, ¿vale? Voy a seguir y la primera parte de lo que ya he presentado lo buscaréis en la grabación, ¿de acuerdo? Entonces,
En los estudios de cohorte podemos tener varios tipos de objetivos, ¿vale? El primero es estudiar el efecto, como acabo de decir, a exposiciones concretas, a factores concretos, ¿no? Pero en una cohorte también podéis establecer cuál es la incidencia de una determinada enfermedad, ¿no? Imaginaros que de alguna manera fuerais capaces de tener a toda la población de Barcelona controlada y la pudierais empezar a seguir el 1 de enero y pudierais tener a 31 de diciembre de ese mismo año un seguimiento para saber cuántos barceloneses han hecho un infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? O han tenido tuberculosis, o han, yo qué sé, han cogido la peste bubónica, ¿no? Podríais establecer, claro, como tenéis la base de la población y sabéis cuántos hay, podéis establecer cuál es la incidencia de la enfermedad en esa comunidad, ¿no? Y quien dice población, hay un ejemplo muy típico de los hospitales que es la tasa de infección nosocomial, ¿no? Que se calcula cada año y se calcula a partir de la población de pacientes ingresados en cada hospital. De tal manera que año a año se establece cuál es la incidencia de infección nosocomial en cada uno de los hospitales de España, ¿no? Y esto funciona muy bien y hace muchos años que se describe. También permite establecer el pronóstico de una enfermedad. Imaginemos que la cohorte no es una cohorte ni de población general ni de pacientes ingresados en tal, sino que es ya directamente una cohorte de pacientes que tienen una enfermedad concreta, ¿no? Entonces aquí lo que hacéis es un seguimiento para establecer cuál es el pronóstico de la enfermedad en sí, ¿no? A 1 año, a 2 años, al tiempo que queráis, ¿no? Y hay otro tipo de objetivo que está relacionado con experimentos, vamos a llamar entre comillas naturales, ¿no? Que es exposiciones a factores que normalmente no se podrían hacer por razones éticas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la exposición a radiaciones ionizantes como las explosiones de Hiroshima, Nagasaki o más tarde lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Todas estas personas que estuvieron ahí expuestas a esas radiaciones, claro, en condiciones normales no sería ético hacerlo, pero como ha sido un accidente o una guerra, pues lo que se hace es aprovechar esta exposición para ver cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo de estas exposiciones. A mí no me gusta llamarles experimentos naturales porque la mayoría de naturales no tienen nada, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, los estudios de cohorte pueden tratar de exposiciones frecuentes en población general, como tabaco, hipertensión, dieta, y también pueden examinar tendencias en la incidencia de determinadas enfermedades, ¿no? Una misma cohorte seguida durante 20 años, pues te puede dar cada año qué incidencia ha tenido una enfermedad y se puede mirar a ver si ha cambiado, ¿no? Y es lo que ahora os acabo de contar, esto, exposiciones infrecuentes, ¿no? Estas de Chernóbil, Hiroshima, el factor naranja en los soldados de Vietnam, bueno, todas estas cosas que son exposiciones involuntarias pero que han pasado, ¿no? Y luego, y esta es la parte que más os interesa a vosotros, son poblaciones específicas de pacientes, ¿no? Pacientes con diabetes, pacientes neoplásicos, pacientes con COVID-19, vamos, todo este tipo de pacientes que tienen una enfermedad en común y que te permiten pues, hacer seguimientos para ver cómo evoluciona en función de la exposición a factores concretos, ¿no? Si hubo o no que darles oxígeno a los pacientes con COVID, o si hubo que intubarlos o no, o si tenían más inflamación que otros, ¿no? Todos estos factores se pueden analizar en este tipo de poblaciones específicas. Por lo tanto, vuestro terreno está aquí, pacientes que tengan cosas en común. Entonces, esto ya aplica a lo que os voy a pedir ya para la próxima entrega, ¿no? Que es cuando uno define una población o cuando uno define una cohorte, necesita establecer criterios de inclusión, ¿vale? ¿Qué participantes vamos a permitir que entren en nuestro estudio? ¿Vale? Esto se hace para poder optimizar la inferencia. ¿Os acordáis de que hablábamos el primer día de la validez externa?
pues bueno, si tienes una buena representatividad de la población de origen, podrás extrapolar mejor los resultados que encuentres. Por lo tanto, los criterios de inclusión nos permitirán saber a quién se puede extrapolar el resultado de nuestro estudio de cohorte, ¿no? La otra cosa que también nos permite tener bien definidos los criterios de inclusión es facilitar la comparabilidad con otros estudios y metaanálisis realizados sobre un mismo tema, es decir, sobre una exposición y un evento y un acontecimiento concreto, ¿no? Y por último, hay un elemento que también es muy importante tenerlo en cuenta, que es que el hecho de conocer bien los criterios de inclusión nos va a facilitar la interpretabilidad biológica de lo que estamos estudiando, ¿no? Si, yo qué sé, imaginemos que hemos recogido una cohorte de personas con infarto de miocardio, pero que no nos hemos dado cuenta de que por cada mujer que tiene un infarto de miocardio hay 4 hombres que lo tienen, y por lo tanto estará muy ponderada la presencia de hombres sobre mujeres si no hemos reponderado y redistribuido el reclutamiento. Y por lo tanto, lo que nosotros, primero, lo que extrapolemos lo podemos extrapolar mejor a hombres que a mujeres. Segundo, lo que interpretemos sobre los mecanismos aplicará más a hombres que a mujeres. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos criterios de inclusión, ¿no? Y hablando de sexo, en el reclutamiento, en cualquier estudio, os aconsejo que siempre tengáis en cuenta el factor género, ¿no? Primero, porque si hay uno de los dos géneros o sexos que está infrarrepresentado, no vais a poder extrapolar bien los resultados a esas personas, ¿no? Y por lo tanto, la otra cosa es que hay una tendencia a impedir desigualdades en la investigación biomédica y, por supuesto, en la asistencia, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que estén bien representadas todas las personas de la sociedad, ¿no? Bueno, por extensión, si hemos definido criterios de inclusión, también tenemos que poder definir criterios de exclusión, ¿no? Es decir, quién no va a participar en nuestro estudio. Por ejemplo, es muy típico, si tienes que hacer un seguimiento a 1 año, 2 años, 5 años, que excluyas los pacientes que tengan enfermedades que seguro que comprometen la vida en un periodo inferior a 6 meses o 1 año, porque lo que les pase a estos enfermos no va a tener que ver con lo que tú estudias, sino con una comorbilidad que puedan tener, ¿vale? Este es el tipo de criterios que hay que exponer. Por ejemplo, otro muy típico es un rango de edad demasiado elevado, o sea, no entrar pacientes de más de 90 años, de más de 80 años, a veces está justificado, a pesar de que también genera problemas de desigualdad, ¿no? Pero son criterios que se pueden tener en cuenta y que pueden ser legítimos en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, además de los criterios de inclusión y exclusión, tendríamos que tener, como siempre, porque ya lo hemos visto anteriormente, una magnífica definición de qué es la exposición, de qué es este factor que estudiamos, qué acontecimiento de interés vamos a establecer como nuestro endpoint, ¿no? Hay que definirlo muy bien, va a ser fallecimiento, curación, complicaciones, etcétera, ¿no? Y aquí empezamos ya con una parte muy importante de nuestro protocolo, que es cómo vamos a controlar los potenciales factores de confusión y los factores de interacción. Vimos el primer día estos dos conceptos de una manera básica, pusimos algún ejemplo y a lo que nos lleva esta definición, porque estamos hablando de lo que hay que definir en el estudio de cohorte, pero también en el caso control y cualquier estudio que podamos hacer, incluso si es experimental y es un ensayo clínico, es determinar qué variables vamos a tener que medir para asegurarnos de que en caso necesario podamos hacer un buen control de los potenciales factores de confusión. Necesitamos definir todas las variables que vamos a incluir.
esta va a ser una de las tareas que vais a tener que hacer en los próximos días en vuestro protocolo. La validez, también hablamos de validez el primer día, ¿no?, de nuestro estudio de cohorte, depende primero de la validez interna, es decir, que tengamos una medida adecuada del acontecimiento de interés, que no haya sesgos de medida ni de selección, que los periodos de inducción y latencia para nuestro acontecimiento de interés sean adecuados, es decir, que si, queremos estudiar la exposición al tabaco y el cáncer de pulmón, no vamos a hacer un estudio de 6 meses de seguimiento, porque si hay algún cáncer de pulmón será por pura casualidad en 6 meses, ¿no? Lo que hay que hacer es saber el tiempo que tarda nuestro factor en, primero, generar la enfermedad y añadirle el tiempo que tarda desde que aparecen los primeros elementos de la enfermedad hasta que empiezan los síntomas, que es el periodo de latencia. Inducción de la enfermedad y latencia adecuados. La suma tiene que ser el mínimo seguimiento de nuestros pacientes, la suma de los dos, ¿no? La otra cosa que necesitamos definir bien también es cómo vamos a medir el acontecimiento de interés, depende de lo que estemos mirando, evidentemente, pero hay que decir antes de empezar cómo vamos a establecer si un paciente ha desarrollado o no el acontecimiento de interés. Le vamos a reexaminar, lo tenemos en el hospital y no va a salir del hospital hasta que podamos medirlo, le vamos a tener que llamar por teléfono, vamos a tener que mirar la historia clínica. Todo esto hay que explicarlo y definirlo antes de ni tan solo pensar en empezar el estudio. Todo esto tiene que estar predefinido en el protocolo que estáis en este momento desarrollando. Entonces, la validez de tu estudio, cuando hay un seguimiento, depende de la tasa de respuestas. Imaginemos que estás haciendo un estudio en el que pretendes saber cuánta gente, se ha curado de una determinada enfermedad que requiere un tratamiento a 5 años. Entonces, imagínate que tras 5 años has perdido a la mitad de los pacientes y ya no los puedes seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener como resultado? La descripción de lo que pasa en el 50% de los pacientes que sí que has conseguido seguir. Bueno, esto puede tener unas limitaciones muy graves. Por ejemplo, que los que has conseguido seguir sean mayoritariamente aquellos que no se han curado y por lo tanto necesitan seguir en contacto con el sistema sanitario. Por lo tanto, la tasa de respuestas durante el seguimiento es fundamental. Y para dar una regla sencilla, si tienes una tasa de respuestas inferior al 60%, ya puedes olvidarte de tu estudio. Si estás entre el 60 y el 80%, tienes que mirar si los que no responden son más de los que estaban expuestos o no expuestos. Si es así, vas mal. Si no hay una asociación entre la tasa de respuestas y la exposición, podrías aceptarlo. Lo mismo para el acontecimiento, ¿vale? Si los que no responden son más de los que se mueren, pues no vamos bien tampoco, ¿no? Así es que, recordad, menos de 60, inválido, 60-80, cuidado con que esté asociado a la exposición o al acontecimiento. Y finalmente, tener en cuenta que en algunos casos particulares hay pacientes que están tremendamente unidos o dependientes del sistema sanitario. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, que no se consigue estabilizar, ¿no? Pues son pacientes que están muy enganchados al sistema sanitario y es muy difícil que se pierda de ninguna manera, ¿no? Por el contrario, si alguien intenta estudiar un segundo que dejo entrar a alguien. Seguimos con la presentación.
Vale. Entonces, lo que decía es que hay otro caso particular que serían los pacientes que están muy poco dependientes del sistema sanitario. Imaginaos que intentáis hacer un estudio, pues yo qué sé, en atención primaria con pacientes que desarrollan, no sé, la gripe o un resfriado común, ¿no? Es casi imposible de hacer porque la gente a la que se le han quitado los síntomas pues ya no vuelve por el sistema sanitario y cuesta mucho más, ¿no? Bueno, son casos particulares que cada uno tiene que evaluar. Bueno, entonces creo que ahora entramos en un terreno que es particularmente importante para vosotros, porque en toda la gestión asistencial hay un tipo de diseño que también es de cohorte, pero que lo denominamos de cohorte retrospectiva. Y este diseño es tremendamente útil para la mayor parte de vuestros proyectos o de los proyectos que podáis hacer en vuestra vida profesional. Y se beneficia de que podéis muchas veces iniciar un estudio en la actualidad, ¿no?, a partir de gente que ya ha desarrollado un acontecimiento, ¿vale? Y mirar hacia atrás la información que estaba disponible en un tiempo conocido, ¿vale? Y por lo tanto vamos a ver cuántos de los que desarrollaron el acontecimiento habían estado expuestos al factor este que nos interesa y al revés, cuántos de los que no han desarrollado el acontecimiento lo han hecho, ¿no? Entonces, esto es tremendamente importante porque si os pongo un ejemplo, yo qué sé, imaginad que queréis buscar por qué algunos pacientes han desarrollado, pues yo qué sé, una complicación respiratoria grave, aguda en la UCI, ¿no? Y no tenéis muy bien una idea del por qué, ¿no? Observáis que en los últimos 3 años pues ha habido 30 enfermos que han desarrollado un síndrome respiratorio de distrés respiratorio grave y no sabéis muy bien por qué, porque no tenían ningún tipo de patología respiratoria y os preguntáis por qué. Entonces, podéis partir de estos 30 pacientes y luego de un grupo que no haya hecho este tipo de problemas y mirar hacia atrás qué habían tomado durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos recibieron? ¿Qué tipo de intervenciones recibieron? Para intentar evaluar el efecto de todas estas intervenciones. Esto es una cohorte retrospectiva, es decir, partes de los acontecimientos y miras hacia atrás qué es lo que han tomado o a qué han estado expuestas estas personas. Esto es muy útil. Pensad en este diseño siempre que queráis hacer un estudio en el hospital, porque es tremendamente útil, ¿no? Entonces, la única duda que tienes aquí es cuántos coges con y sin acontecimiento. Lo mejor es, como vas a tener toda la información muy accesible y fácil, es cogerlos todos, de los que han hecho el acontecimiento y los que no lo han hecho. Y si en la UCI ha habido 600 ingresos en los 3 últimos años que estás estudiando, en los que han aparecido estas 30 fibrosis o estos 30 distrés respiratorios, pues los coges todos, coges los 600 y tendrás mucho poder estadístico para distinguir qué se les ha hecho o qué han tomado o a qué han estado expuestos los 30 que sí han desarrollado la enfermedad, ¿vale? Este diseño, por favor, recordadlo mucho porque es fundamental para vuestra práctica clínica, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos en una cohorte retrospectiva? Primero, que los datos de exposición sean muy fiables. Generalmente en la historia clínica esto está muy bien recogido, ¿no? Y como normalmente estaréis trabajando con hipótesis, pues las podéis contrastar fácilmente, ¿no? En la historia clínica, ir a buscar ya selectivamente la información que queráis, ¿no? La segunda es que la cohorte seleccionada sea representativa de los pacientes a los que vais a intentar extrapolar los resultados, ¿no? Y finalmente que tengamos un seguimiento completo de más del 90%, porque claro, es una cohorte intrahospitalaria y además normalmente no son gente que habrán salido del hospital
pues lo normal es que tengas una gran tasa de seguimiento, ¿no? Estas serían nuestras necesidades, ¿no? Bueno, los estudios de cohorte nos sirven para varias cosas, también, o sea, no es un efecto, hay un factor y una consecuencia o un acontecimiento. También se pueden analizar efectos múltiples de una misma exposición o exposiciones múltiples para un mismo efecto, ¿no? Es decir, el colesterol es un factor de riesgo para infarto de miocardio, también lo es para ictus, también lo es para arteriopatía periférica, etcétera, ¿no? Y ya lo he dicho esto antes, que nos sirve para establecer tasas de incidencia si los pacientes son representativos y, sobre todo, lo importante es esta temporalidad, ¿no? El inicio de exposición y aparición del acontecimiento, ¿no? Nos permite sospechar relaciones de causalidad en determinadas circunstancias. Hay que atender a los criterios de Bradford-Hill, como sabéis muy bien, ¿no? Esto lo hablamos el primer día. Estos criterios de Bradford-Hill, cuando uno, por ejemplo, mira la teoría lipídica del colesterol, que es algo que, claro, nunca se ha podido exponer a un grupo de ciudadanos a un colesterol elevado de forma artificial, porque no es ético, ¿no? Pero se han hecho mucha experimentación animal, hay mucha investigación en cultivo celular y al final se pueden establecer estas relaciones de causalidad si uno revisa uno por uno los criterios de Bradford-Hill, ¿no? Que os expliqué el primer día. Nos permite establecer tendencias en el tiempo, pero no es muy útil en enfermedades infrecuentes. Esto es una de las principales limitaciones, ¿no? Como tampoco es muy útil en exposiciones infrecuentes. Esta es una de las cuestiones que nos tienen que hacer desistir de hacer un ensayo clínico, por ejemplo, en una esclerosis lateral amiotrófica que afecta a pocos pacientes por 100.000 habitantes. No habría manera de crear una cohorte suficiente porque no hay muchos, ¿no? O tendríamos que hacer un multicéntrico muy grande. Y para exposición infrecuente, pues lo mismo, ¿no? Las exposiciones muy poco frecuentes son difícilmente evaluables en términos de estudios de cohorte. Muy bien, posibles limitaciones que también las tienen. Normalmente, si uno hace un estudio de cohorte poblacional, es muy caro y por lo tanto hay que tener en cuenta que necesitamos muchos recursos. Cuando el periodo de inducción y de latencia son muy largos, el seguimiento va a tener que ser muy largo, indefectiblemente, ¿no? Y por lo tanto, esto puede redundar en una buena o mala localización de los participantes. Y también tenemos que tener en cuenta hasta qué punto la cohorte que hemos congregado es representativa del conjunto de personas a las cuales queremos extrapolar nuestros resultados, ¿no? Estas son normalmente las limitaciones del estudio, ¿no? Os presento un ejemplo que es nuestro estudio clásico de Regicor, que nuestra definición de población son personas residentes en Girona de 25 a 74 años y lo que mirábamos es el número de infartos incidentes cada año, ¿no? Esto es un registro de infartos poblacional y esto lo miramos a partir de los certificados de defunción que nos permitían también detectar muertes súbitas prehospitalarias y en los pacientes hospitalizados. Bueno, esto que parece tan sencillo, pues es muy caro, muy complicado de hacer, porque es toda una población de 700.000 habitantes que hay que perseguir, ¿no? Este es un ejemplo. Si queréis, para un momentín aquí, ¿tenéis alguna pregunta sobre estudios de cohorte? No. ¿No? Todo el mundo claro. Si alguien tiene preguntas, lo de la mano, ¿eh? Sabéis que hay una mano por ahí y el sistema me avisa, ¿vale? Si no hay preguntas, seguiré con el estudio de casos y controles y luego nos meteremos en alguna actividad común, ¿vale? Participativa, para entendernos. Entonces, volvemos al modo presentación y vamos a hablar ahora del segundo gran instrumento que tenemos para
para investigación biomédica con estudio observacional. ¿Qué es el estudio de casos y controles? Bueno, veíamos que para la cohorte teníamos un seguimiento en el tiempo, ¿no? Una evolución en el tiempo, que podíamos hacerlo al revés para la cohorte retrospectiva, siempre y cuando incluyéramos a todas las personas potencialmente expuestas, pero hay una manera de solventar ciertos problemas de los estudios de cohorte o de plantear una primera aproximación al problema mediante un tipo de diseño que es bastante más sencillo de organizar, muy barato normalmente, que es el estudio de casos y controles, que nos permite empezar con un grupo de personas que ya tienen la enfermedad, ¿vale? Y compararlo con otro grupo de personas que no tienen la enfermedad o el acontecimiento de interés, ¿vale? Esto es particularmente útil cuando la enfermedad es muy poco frecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que os decía de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es una enfermedad relativamente infrecuente. Entonces, la ventaja que tiene esto además es que yo puedo coger un control que no tenga la enfermedad por cada uno de las personas que tienen la enfermedad, o puedo coger 2, o puedo coger 3, o puedo coger 4. Volveré sobre este tema dentro de un momento. Entonces, la gracia es que nosotros, desde el momento en que iniciamos el estudio, queremos saber en el pasado cuál era la exposición a un determinado factor, ¿no? Y por lo tanto, nuestra expectativa sería que entre la gente que tiene acontecimientos, dependiendo de si el factor es protector o aumenta el riesgo, asumamos que es un factor que aumenta el riesgo, pues entonces esperaríamos que entre la gente con acontecimiento haya más personas que tienen exposición que entre las personas que no tienen el acontecimiento. En este caso serían 3 que tienen el acontecimiento y la exposición, y en cambio entre los que no tienen el acontecimiento solo habría 1, ¿no? Este es el diseño clásico de este tipo de aproximaciones, ¿no? Es muy útil, barato y sirve para muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre los métodos de los estudios de casos y controles? Primero, se escoge el número de casos independientemente de la incidencia de la enfermedad. Segundo, se seleccionan controles idealmente apareados por sexo, edad y residencia, por diversos métodos que pueden ser de una forma aleatoria poblacional o de conveniencia. Todos conocéis muy bien, porque seguro que la mayor parte de vosotros ha participado como control en algún estudio, ¿no? O sea, puedes tener pacientes hospitalizados, familiares o amigos de los propios casos poblacionales o lo que sea, vecinos y el socorrido personal sanitario, ¿no? Todos hemos participado como voluntarios, como más o menos voluntarios en estudios, ¿no? Como controles, porque esto es lo que es muy útil porque somos fáciles de obtener, ¿no? El personal, estamos ahí, por lo tanto, es muy accesible. Bueno, no es el ideal porque suele tener un sesgo de salud bastante importante, pero bueno, si no hay otra cosa, pues nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, os decía que podemos tomar el número de controles por caso que queramos, ¿no? Pero a veces, si el número de casos no es muy grande, podemos aumentar el número de controles y llegar a tomar 2 o 3 controles por cada caso. Mi recomendación es que no uséis más de 3 porque no es eficiente desde el punto de vista del poder estadístico. Es decir, pasar de 3 a 4 es un esfuerzo muy grande desde el punto de vista logístico, ¿no? Porque tienes que examinar, preguntar, etcétera, a más personas y en cambio el beneficio en términos de poder estadístico es pequeñísimo, ¿vale? Acordaros de esto. Si tienes muchos casos, pues con un control te bastará. Si no tienes muchos casos, puedes coger 2 o puedes coger 3, pero no cojas 4 porque no, a menos que sea muy fácil de coger, ¿eh? Pero con 3 optimizas, ¿no? Entonces ya como intuís y como yo os decía, van muy bien para enfermedades raras,
¿vale? Y sobre todo también nos permite analizar exposiciones múltiples que pueden ser determinadas de una enfermedad. Es decir, como tengo que mirar para atrás, pues le pregunto al paciente no solo si ha fumado, pues también si es diabético, si es hipertenso, si tiene el colesterol mal, etcétera, ¿no? Y nos sirve también para enfermedades que tengan periodos de inducción y latencia muy largos, como por ejemplo el tabaco. El efecto del tabaco sobre el cáncer de pulmón y la enfermedad coronaria se estableció primero en estudios de casos y controles, lógicamente, porque tiene este periodo de inducción muy largo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el efecto en los estudios de casos y controles? Esto se parece mucho a lo que veíamos para el ensayo clínico en la clase pasada. Nosotros tenemos un acontecimiento, tenemos una exposición, ¿vale? Entonces nos preguntamos hacia atrás, pues cuánta gente que tiene acontecimiento estaba expuesta a nuestro factor, ¿vale? En este caso son 3 personas entre los enfermos. ¿Cuánta gente entre los enfermos no estaba expuesta al factor? Pues son 2, parece, ¿no? Por lo tanto, tenemos 2 no expuestos entre los enfermos. Luego, si hacemos un cociente entre enfermos expuestos y enfermos no expuestos, estamos calculando un concepto que para los latinos de esta parte del mundo es bastante raro, que es el concepto de odds. Nosotros normalmente evaluamos el riesgo en porcentaje, es decir, decimos qué proporción de enfermos está expuesto, que sería 3 sobre 5, un 60%, ¿verdad? Esto lo entenderíamos muy fácilmente. Pero los anglosajones lo hacen diferente, dicen, ¿cuántos a favor de la exposición hay? 3. ¿Cuántos no están a favor de la exposición? 2. Y hacen un cociente y le llaman odds, ¿de acuerdo? Esto ya os va sonando, ¿no? A lo que viene después, porque yo hago lo mismo con la gente que no tiene el acontecimiento, con los no enfermos, y digo, ¿cuántos estaban expuestos? Pues hay 1 entre los no enfermos. ¿Y cuántos no estaban expuestos? Pues son 4, estos 4 de aquí. Por lo tanto, si hago lo mismo, hago el cociente, tengo otra odds, ¿vale? Pero son de estas 2 odds. Lo que normalmente vemos en las publicaciones no son 2 odds, sino un cociente de ambas, que es la odds ratio, ¿vale? La odds ratio, que se traduce como razón de odds, pero que nadie lo traduce y le seguimos llamando odds ratio o OR siempre, ¿no? Entonces, si operamos con los números estos, nos diría, este estudio nos diría que la exposición, la gente que tiene la exposición tiene unas 6 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que la gente que no tiene la exposición al factor de interés, ¿vale? Esta es la famosa odds ratio y que es una aportación que hace el mundo anglosajón al concepto de riesgo, ¿no? De hecho, no sé si alguna vez habéis visto una película de estas en que sale las apuestas a las carreras de caballos en una ciudad norteamericana o inglesa, bueno, anglosajón en general, ¿no? Y se acerca el señor ahí que quiere apostar a la taquilla y dice, oiga, ¿a qué odds está el caballo no sé qué? ¿No? Y la otra le contesta, pues está 3-2. ¿Qué quiere decir? Que de cada 5 personas que han apostado, 3 han apostado por ese caballo y 2 han apostado por otros caballos, ¿vale? Esta es la odds de este caballo, ¿no? Entonces, claro, si tú apuestas por un caballo que tiene una odds de 3-2, vas a ganar muy poco, porque hay más de la mitad de la gente ha apostado por ese caballo. Pero si tú apuestas por un caballo que está 1-10, como gane ese caballo, te llevas un pastón. No sé si me expreso suficientemente bien, el concepto está ahí y creo que uno simplemente tiene que hacer un cambio de chip y pasar de la proporción, que es lo que habitualmente vemos, a este tipo de conceptos que sería la odds y la odds ratio, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de sesgos podríamos esperar en los estudios de casos y controles? El primero es de selección de los controles apropiados. Si no se parecen a nuestros casos,
no sé, en términos de edad, de sexo, de residencia, de otros factores que pueden influir, pues estaríamos entrando en una selección, en un sesgo de selección. Evidentemente, el sesgo de confusión está latente tanto en el estudio de corte como en el estudio de casos y controles y, por lo tanto, necesitamos identificar todos los factores potenciales de confusión, que son las variables que mencionaba yo antes al empezar, ¿no? Y luego hay un sesgo muy típico que es de información, en este caso es de memoria, porque claro, le estamos pidiendo a gente en la actualidad, casos y controles, que nos digan cómo eran sus exposiciones en el pasado, hace años igual, en su momento, ¿no? ¿Cuánto empezó usted a fumar? ¿Cuánto fumaba cuando empezó a fumar? ¿No? Cosas de este estilo pueden de alguna forma sesgar. Esto sería un sesgo de información, ¿no? Muy bien, termino aquí.